El tema que vamos a tratar hoy en estos shots de seguridad es relacionado primero con la polémica que hay entre lo que es seguridad informática y seguridad de la información. Existen varias escuelas, algunos dicen que la seguridad de la información es más amplia que la seguridad informática, otros viceversa. El punto no es ver quién gana, si los rudos o los técnicos. Lo importante es saber qué es lo que estamos buscando en ambas cosas. Para ambas, tanto seguridad de la información como seguridad informática, se rigen por tres principios, las dos, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad, el famoso triángulo CIA. El problema es que hoy, en la mayoría de las organizaciones, y no nada más en México, sino en Latinoamérica, en Estados Unidos, porque he visto organizaciones que tienen esa misma tendencia, es que estamos en lo que le llamamos el famoso IT security, es decir, estamos más posicionados las organizaciones en lo que es la tecnología de seguridad de información y no tanto en el information security. ¿Por qué es esto? Bueno, pues esto viene derivado de muchos problemas, de muchos vicios y de muchos malentendidos de conceptos que ha habido históricamente. A final del día, en el IT security lo que se busca es proteger el activo de información, más no los datos. Y sin embargo se da como premisa que al proteger el activo, pues entonces estamos protegiendo los datos. Y eso en la mayoría de los casos no necesariamente es cierto. Entonces, algo que las organizaciones deben de cambiar, y la tendencia va a ir hacia allá, es quitar el enfoque del IT security, que eso es muy importante, pero eso tendría que ser una responsabilidad exclusivamente de tecnología de información. ¿A qué me refiero con esto? Es entrar al tema de algo que también las organizaciones, o la mayoría de las organizaciones adolecen, que es la parte de roles y responsabilidades. Básicamente, en el mundo de la seguridad hay tres roles. Uno, el dueño de los datos, que es el actor principal y que desafortunadamente es a quien menos en el ámbito de la seguridad tomamos en cuenta. Si lo podríamos definir una palabra, el dueño de los datos es el definidor de lo que tiene que tener una organización con respecto a la parte de seguridad. Después viene el custodio, que en la mayoría de los casos es lo que la llevan de perder y en gran porcentaje pues está alineado a lo que es TI. ¿En qué sentido esto? Bueno, pues que TI es el custodio, tiene la misma responsabilidad, diríamos, que el dueño, pero no la misma autoridad. En ese caso, el custodio pues tiende, al no involucrar al dueño de los datos, tiende a tener responsabilidades que corresponden única y exclusivamente al dueño de los datos. Y por último, bueno, pues es el usuario. El usuario es el que tiene que cumplir la normatividad con respecto a los lineamientos de seguridad. Regresando un poquito a la parte del dueño, el dueño tiene muchas responsabilidades, el dueño de los datos, pero las dos principales él es el único que puede definir cuáles son sus requerimientos o necesidades con respecto al triángulo CIA, es decir, a la confidencialidad, a la integridad o a la disponibilidad. Y el segundo, él es el único también que debe de dar los inputs, ¿sí?, o las entradas para saber los usuarios qué tipo de privilegios y a qué pueden accesar en todo el esquema de la parte de infraestructura, básicamente lo que son aplicaciones y base de datos. El problema viene en que al no involucrar al dueño de los datos tenemos un gap, es decir, el dueño no lo involucramos en la mayoría de las veces. Entonces el custodio, que en este caso es TI, toma responsabilidades que tendría que ser el dueño. Muchas veces TI es el que está dando los privilegios de acceso cuando eso debería de ser una responsabilidad del dueño de los datos. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién hace hoy día el trabajo de seguridad o los requerimientos que tendría una organización en respecto a seguridad? Porque al final del día, con este gap, nosotros, la gente de TI, está haciendo la chamba del dueño de los datos. Entonces, el área que se supone que es de seguridad está haciendo trabajos o responsabilidades de lo que es el custodio. Es decir, seguridad hoy día te administra, te configura, te implementa todo lo que es la tecnología de seguridad, llámese firewalls, IPS, cualquier infraestructura de llave pública, suites de control de acceso, identity management, VPNs, etcétera, etcétera. Entonces,
otra vez vuelvo, insisto, la gran pregunta es quién está haciendo el trabajo de seguridad. ¿Y a qué me refiero con el trabajo de seguridad? Bueno, pues hacer diagnósticos reales de seguridad, análisis de riesgos, pero enfocados a procesos de negocio, involucrando obviamente toda la parte de tecnología, y derivado de ese análisis de riesgo y del manejo de los riesgos, pues tener una estrategia real direccionada a lo que requiere la organización, no TI. ¿Quién va a pelear los presupuestos de seguridad? ¿Quién tiene la responsabilidad de sentar al dueño de los datos para hacer este tipo de cosas? ¿Quién tiene la responsabilidad de generar un comité de seguridad, de tocar temas de governance en la cuestión de seguridad, de hacer desarrollo de normatividad, es decir, políticas, estándares, guías, procedimientos, baselines? ¿Quién desarrolla estrategias de awareness, training, education, etcétera, etcétera? Entonces, ese es uno de los problemas que hoy día tenemos y que, conforme va evolucionando los marcos regulatorios, al final de estándares de la industria, de cuestiones que yo le llamo del holding de una empresa hacia sus transnacionales que tiene, forzosamente la iniciativa de la parte de seguridad y el paradigma debe de cambiar en estos tiempos, ¿no? Yo doy por tiempo de 2, 3, 4 años para que esto suceda, porque hoy día lo estamos viendo. Ocurrió un fenómeno muy importante. Las organizaciones, por ejemplo, en México, pues estaban muy temerosas de lo que era la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Es decir, ¿por qué? Si la ley al final del día no es una cuestión tan compleja de implementar. El problema es que hoy día los encargados de seguridad por primera vez se les habló de datos y no de activos, es decir, no de fierros, no de infraestructura. Entonces, eso es la tendencia. Los invito a que se unan a esta parte, a realmente entender dónde vamos a estar, si en el campo de la tecnología de seguridad, que insisto, necesitamos especialistas que conozcan la tecnología de seguridad, pero que esa es una función netamente del custodio, o de veras queremos estar en la parte de information security. Gracias.